Tu podcast de Cucari IG te lleva entrevistas, cursos, reportajes y más. En esta ocasión, temas selectos en psicología. Comenzamos. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know. Te damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo que tenemos para ti y también para quienes nos escuchan en nuestro podcast de Cucari IG. Iniciaremos con el episodio que tenemos preparado para ti con el tema de obesidad y depresión. Recuerden que pueden interactuar con nosotros si tienen alguna duda o comentario, se lo pueden hacer a nuestra experta. En estos momentos estamos haciendo contacto con ella para que se pueda conectar y empecemos con esta charla. Recuerden el tema de hoy, obesidad y depresión, estos dos padecimientos que van de la mano. Recuerden que estudios recientes afirman que precisamente una cosa lleva a la otra. La depresión puede llevar a la obesidad y la obesidad puede llevar a la depresión. Así que vamos a hablar acerca de este tema, este interesantísimo tema que tenemos para ustedes preparado el día de hoy, que del cual vamos a estar platicando. Recuerden nuestra página www.cucariig.com.mx. Ahí podrán observar todos los cursos que tenemos para ustedes, y no solamente cursos, también tenemos entrevistas, charlas como estas, en las que ustedes pueden interactuar. Recuerden que nosotros lo que intentamos promover son este tipo de consultas. De hecho, pueden tomar esta como una consulta sin costo para que ustedes puedan ver todo lo que nosotros tenemos para ustedes. Entonces, en estos momentos está conectando con nosotros la licenciada Ana Victoria Osorio para platicar un poco acerca de este tema. Sobre todo, el poder ver, pues, cómo es que afecta la depresión, cómo genera la obesidad, cómo estos dos tipos de situaciones se pueden superar. Claro que se pueden superar, claro que todos estamos inmersos en esta situación. Y bueno, ahora sí, ya podemos ver a nuestra experta, a quien saludamos y agradecemos. Muchísimas gracias, licenciada Osorio. Es un tema bastante interesante, ya lo platicábamos antes de iniciar esta transmisión en vivo. Es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar, muchas preguntas que también se quedaron por ahí. Entonces, no sé, vamos a retomar entonces estos temas para profundizar un poco en cuestión a las preguntas. La primera, la más importante, yo creo que es ¿qué es la obesidad? Para que podamos entender un poquito acerca de la obesidad. ¿Qué es? Ok, la obesidad se define como la acumulación de grasa anormal o excesiva en el cuerpo, que puede ser dañina para la salud. Perfecto. Y bueno, parte importante de esto, ¿qué es lo que genera la obesidad? Bueno, la obesidad genera principalmente problemas de salud, bueno, ¿qué es lo que más vemos, no? Como hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, algunos tipos de cáncer, problemas respiratorios, apnea del sueño. Ajá, también va a generar pues una baja calidad de vida, ¿no? No es lo mismo un paciente sano o un paciente con un peso normal a un paciente con obesidad. Su calidad de vida va a disminuirse. También va a afectar
sus movimientos corporales, es decir, una dificultad o una minoría en las funciones físicas. Y pues hablando del tema, puede ocasionar algunas enfermedades mentales como depresión, ansiedad o algunos otros trastornos. Es correcto. De hecho, bueno, tomando también un poco del tema de lo que estábamos hablando, todo esto tuvo más auge, digo, no quiere decir que haya sido parte fundamental, pero sí se dio a notar más ahora con esto de la pandemia, en esa parte, todos estábamos claustrados en nuestras casas sin poder salir y entonces generaba un padecimiento más que era la ansiedad porque pues no podíamos salir y si salíamos teníamos que ir cubiertos nuestra sana distancia sin poder hablar con nadie a donde íbamos cuando recién empezábamos a salir, la sana distancia, el hablar lo menos posible en lugares públicos, todo esto generaba ansiedad y esta ansiedad pues nos llevaba al consumo excesivo de lo que encontrábamos en nuestra casa, obviamente generaba la obesidad y cuando teníamos el sobrepeso pues generaba la depresión y una cosa llevaba a la otra. Entonces sí fue, yo creo que fue un tema bastante importante que siento que se tocó muy poco durante y después de la pandemia. Bueno, que la pandemia no ha terminado, ahorita que ha minorado, pero son situaciones que no se han profundizado. Sí, claro. De hecho, vamos a hablar, ¿no? Es una de las partes muy importantes porque la obesidad con depresión son enfermedades que son bilaterales. Es decir, una lleva a la otra y la otra puede llevar a la otra. Ajá, y justamente es de lo que estamos hablando y fue algo que se notó mucho en pandemia, probablemente yo ya presentaba un tipo de obesidad y bueno, esto me generó depresión. Ujú, y entonces era cíclico. Y también, si la pandemia me generaba depresión, pues me hacía comer más y eso podría generarme obesidad. Entonces están muy, muy, muy relacionadas estas dos enfermedades. Es correcto. Ahorita, bueno, mencionabas, ¿no? Que a lo mejor en esa parte empezábamos con la obesidad y no lo identificábamos como tal. Pero yo creo que aquí, y eso viene en otra de nuestras preguntas, ¿cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso? Porque creo que no es lo mismo tener sobrepeso y llegar a la obesidad. No, 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 no es lo mismo. Bueno, de acuerdo a la OMS, la diferencia va a estar dada por un marcador, que es el índice de masa corporal. Ajá. Este marcador es una tabla que nos hace referencia para saber el grado de nutrición del paciente. Entonces, de acuerdo al peso y la talla del paciente, se va a hacer la división y entonces vamos a ver dentro de qué rango va a estar. Ajá. Entonces, el de sobrepeso, en teoría, debería de tener menos cantidad de grasita acumulada y el de obesidad, pues es mayor cantidad de grasita acumulada. Entonces, dentro de los rangos es de 25 a 29,9 es sobrepeso y de 30 en adelante pues son obesidades de diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, obesidad mórbida, ahí estamos hablando de esos temas. Sin embargo, ya esta medición en muchas ocasiones ya no es como un estándar como tal, porque también hay que valorar si ese peso está dado por grasa, por masa grasa o por masa muscular. Entonces, para eso, pues hay que inspeccionar al paciente, hay que revisar al paciente. Ajá. Puede pesar lo mismo, pero a lo mejor su peso es por masa muscular y no justamente por masa grasa. Entonces, puede pesar 80 kilos, pero y entrar dentro del rango de obesidad, pero su peso está dado por masa muscular. Entonces, no puede ser tanto como una medida estándar. Sin embargo, es la única medida que ahorita tenemos, que nos puede dar una guía, ¿no? Para hacer referencia a sobrepeso u obesidad. Ok, entonces, pues sí, como habíamos comentado, nada de que nosotros tenemos músculo en reposo, porque es totalmente diferente. Aquí pasamos
lo que es la grasa, la masa y la grasa muscular, que sí son totalmente diferentes y a los que hay que ponerles atención porque pues, estamos viendo que tanto lo que es la obesidad como la depresión sí nos puede llevar a dificultades bastante serias, bastante graves, inclusive mortales, si es que no Claro, se atiende a tiempo. así Muy es. bien. Así Creo es. que, entonces, hablando, bueno, vamos por partes, hablando entre los adultos, eh, géneros, ¿a quién afecta más la obesidad? ¿A los hombres o a las mujeres? Se ha observado más en las mujeres, ajá, pero pues es en hombres también está. Sin embargo, hasta ahorita, según estadísticas, afecta más a mujeres. ¿Esto a qué se debe? Se debe, bueno, yo he escuchado, ahorita tú eres la experta en esto, ¿no? Que los hombres tendemos más a bajar más rápido de peso que las mujeres. No sé, bueno, en primera si sea cierto, y en segunda si es cierto, ¿a qué se debe entonces a que las mujeres tiendan más a ser afectadas por la obesidad? Se debe más a una cuestión hormonal. Nosotras por la cuestión de reproducción estamos más generando hormonas. Entonces, esas hormonas pues también nos ayudan mucho para que seamos más susceptibles al aumento de peso. Ah, Y en ok. varoncitos pues no es así. Sí, no, esto es totalmente diferente. Y bueno, entonces hablando ahora sí acerca entre adultos y niños, eh, ¿a quién podría afectar más? O sea, ¿cómo es que vemos esta parte de si son los niños, la obesidad entre niños y adultos? Ahí, ¿cuál es la diferencia? ¿A quién afectaría más? Este, bueno, si hablamos de cuestión estadística, pues ahorita está más la obesidad en adultos. Si hablamos de cuestión física, pues es lo mismo, porque un niño puede ser propenso a desarrollar una diabetes tipo 2, una depresión, una hipertensión, y al igual que el adulto. Y hablando emocionalmente, considero que es a los niños. Los niños, bueno, nosotros como adultos creo que ya estamos, ya maduraron un poco más nuestras emociones, nuestra manera de ver el mundo. Y los pequeñitos, ¿no? Entonces, pues imagínate, ellos están en un entorno de crecimiento, de desarrollo, y entonces el famoso bullying, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Porque no puedas hacer las actividades al igual que los otros niños, porque no puedas saltar al igual que los otros niños. Entonces, no es tan madura la manera de cómo puedes llevar esas emociones. Y obviamente considero, en esta cuestión, es opinión mía, considero que afecta más a los pequeñitos. En esta parte sí me gustaría, bueno, referente a lo que tú, a tus conocimientos y a tu punto de vista, porque, bueno, yo me pongo a pensar, hablando, ¿no? En primera de la depresión que se genera en los niños, como tú dijiste, obviamente por el bullying, al que son sometidos en cuanto a las escuelas, con los amigos, con todo eso se produce este tipo de bullying, el tipo de bullying y el bullying que se genera, pues obviamente llega a la depresión. Y obviamente cuando tienen la depresión tienden más a consumir productos chatarra. Sin embargo, bueno, poniendo a pensar esta parte en la que pues, los niños son más activos, están en constante movimiento, entonces, ¿cuál sería el principal factor por el cual existiera la obesidad en los niños? En realidad eso de que son más activos ya no es así, ya no es tan así. Los espacios se han reducido. Las maneras de salir a jugar antes eran muy diferentes. Salíamos a jugar. Ahora los pequeños no, con las tecnologías, con todo eso. Entonces, los pequeños en realidad ven mucho celular, ven mucha televisión y son niños sedentarios. Entonces, esa cuestión de la actividad, pues ya no lo considero tanto. Además de que los padres estamos como en una situación de complacer y sobreproteger al pequeño. Creemos que esa es la manera de formarlos, ¿no? Entonces, hasta en la alimentación cometemos ese error.
que si el niño quiere esto, se lo proporcionamos. El niño no debe de frustrarse, el niño no debe de enojarse, y si el niño pide algo, entonces se los proporcionamos en muchas ocasiones. Y no sabemos hacer la diferencia. Además de que también existe mucho desconocimiento por parte de los padres, ¿no? No sabemos cómo alimentarnos. Entonces, si no sabemos nosotros, ¿cómo vamos a guiar a los pequeñitos? Entonces, es la alimentación que hoy en día se les da, que también hay mucha mercadotecnia, ¿no? De donde se les pone la felicidad está dada en bebidas gaseosas, en que si quieres a tu hijo, dale la hamburguesa con el juguetito y cosas así. Entonces, todo eso ha venido a afectar la cuestión de calidad de vida de los pequeños y los está haciendo obesos. Ok, entonces, en primera, en cuanto a los niños, sería el sedentarismo, porque llega la Claro. tecnología que se supone que nos debería de hacer la vida mucho mejor, pues no, ahora nos afecta más porque la cuestión de, como tú dices, ¿no? Los videojuegos, el celular, pues es estar todo el tiempo en la televisión por horas y pues sí, la verdad, francamente, para algunos papás pues es más fácil. Te pongo a que juegues videojuegos todo el día con tal de que estés tranquilo. Y entonces se ha perdido esa parte que yo creo que es importante también mencionarla, eh, en la que antes nosotros podíamos salir a jugar fútbol, andar en bicicleta, hacer todo ese tipo de actividades cuando somos niños, que no están mal, que al contrario pues, nos ayudan a ejercitar, a mantener este sobrepeso. Y la otra, entonces, no tiene nada que ver con la genética, el de que si el papá tiene obesidad, la obesidad, por ende el niño va a tener obesidad. Sí, sí hay una relación, pero los estudios ahorita nos confirman que pues nada más es un 10%, lo demás es alimentación. Ajá, o sea, muchas veces decimos, es que mi mamá, mi papá, sí, o sea, sí, sí tiene que ver la genética, pero es muy baja la influencia que tiene la genética en el sobrepeso y en la obesidad. Ajá, no, no debería de ser tan influyente. Sí me hace más propenso, pero no es algo que me tenga que definir como tal. Más bien, como papitos que le estamos dando a los pequeñitos de, de alimentación, ¿no? Pues sí, si yo como mamita o como papito, pues tengo una obesidad, es muy seguro que mis hábitos alimenticios, probablemente, porque también puede estar dado por enfermedades, o por algún tipo de tomar medicamentos. Ajá, pero si no sé cómo alimentarme bien, pues en los pequeñitos también no sabemos cómo alimentarlos bien. Entonces, pues como en la mayoría de los casos, de los padecimientos, también la mayoría viene por parte de hábitos. Estamos hablando Sí, de los papás que crean esos hábitos alimenticios. Si ellos desde ese momento no lo controlan, no acuden con un especialista como en tu caso, en el que tú les puedes dar toda esa base nutricional que deben de tener para que mantengan su peso ideal, eh, pues de ahí entonces viene la alimentación que se le da a los hijos. Entonces, sí es importante exacto. tomar esa parte y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que es importante mencionarlo, esta parte de que es muy importante que tengan en cuenta que esto va más allá de la estética. O sea, realmente, Ajá, y eso lo digo para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, el tener obesidad no te hace menos inteligente, no te vuelve a alguien que sea torpe, eso no cambia nada. Entonces, realmente la obesidad, el peligro de la obesidad está en la salud. Y recuerden a todos ajá, los que nos están viendo y nos están escuchando que esta parte es mientras ustedes mantengan su salud mental, y ahorita a lo mejor también lo vamos a platicar más adelante, estar optimistas, eso también nos ayuda muchísimo. Nunca es tarde para tener el peso ideal,
siempre va a haber expertos, como en este caso la licenciada Osorio, que nos puede ayudar, nos puede asesorar. Como se los he dicho siempre, nunca se sientan solos, siempre hay una medida en la que nosotros podemos ayudarlas y son este tipo de casos, este tipo de charlas que nos ayudan a concientizar acerca de todas estas medidas. Entonces, digo, yo hablando por la parte psicológica, la parte de la depresión, sí es importante mencionar que en primera no están solos, siempre hay una salida, siempre hay una manera de poder salir adelante. Y la otra parte, en la que está la licenciada Osorio, es que pueden consultarla. No sé cuál sea tu punto de vista acerca de este caso, licenciada. Sí, claro, habemos especialistas que podemos guiar, pero es que considero yo que esto no nada más es un tema de que se haga el optimismo, ¿no? O sea, no, porque en cuestión nutricional tiene su explicación también. Entonces, hay que trabajar con ellos se tienen que acercar, porque no, tal vez no es una cuestión de que tenga que echarle ganas, o sea, es una cuestión nutricional, una cuestión de deficiencias nutricionales, ajá, y que se arregla tan fácil como suplementar al paciente, tan sencillo. Entonces, eso es ahorita lo interesante del tema, ¿no? Conocer hasta qué punto tiene que ver obesidad, alimentación y depresión. O sea, no nada más es que ellos se sientan culpables por esa sensación. No, puede ser una cuestión fisiológica, una cuestión de, de una deficiencia, como lo estaba diciendo. Ajá, entonces, eh, esta relación, voy a platicar un poquito de este tema. Mira, el 5% de la población mundial sufre de algún trastorno mental. De ese 5%, el 2% eh, mm, funciona al tratamiento farmacológico, ¿no? Responde al tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que menos del 50% de las personas que sufren algún tipo de trastorno mental, hablando especialmente de depresión, pues no tiene una garantía de poder sobrellevar esa depresión por medio de un tratamiento médico. Ajá. Entonces, esto ha llevado a los científicos a indagar un poco más cuáles son las causas en realidad, de esa depresión o cómo podemos tratarlas, ¿no? Entonces, descubren eh, con pacientes eh, con, bueno, se dan cuenta que la mayor parte de pacientes que tienen depresión son obesos. O sea, la mayoría son obesos. Entonces dicen, ah, caray, aquí hay una relación, entonces la alimentación tiene algo que ver aquí. Ajá, y es como incluyen a la alimentación en todo este estudio. Ajá, bueno, entonces se dan cuenta que al estudiar la microbiota de un paciente con depresión, su microbiota está modificada. Es diferente a la de un paciente normal. Entonces, dicen, ah, ok, entonces es un paciente obeso y su microbiota está afectada. Aquí está modificada y entonces empiezan a decir, ah, ok, entonces la microbiota puede ser alguna de las soluciones, ¿no? Puede ser una de las soluciones. Y bueno, ¿qué es la microbiota? La microbiota es una barrera de defensa que tenemos en el intestino, formada por trillones de bacterias. Entonces, esas bacterias nos van a ayudar como barrera de defensa para evitar enfermedades, pero también para digerir alimentos. Entonces, tienen unas funciones muy padres. En su mayoría debemos de tener bacterias gram positivas, que les decimos comúnmente como bacterias buenas. Y también existen gram negativas, pero esas no deben de predominar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen los científicos? Juntan dos grupos de ratoncitos. Ajá, esos dos ratoncitos sanos, y a un grupo de ratoncitos les empiezan a dar una alimentación alta en grasas, alta en calorías, con la finalidad de que empiecen a subir de peso estos ratoncitos. Estos ratoncitos se hagan obesos. Se dan cuenta que
se modifica su microbiota de estos ratoncitos y que además empiezan a tener trastornos digestivos. Se inflaman, están mal esos ratoncitos, pero también se empiezan a hacer apáticos, ansiosos y depresivos. Entonces dicen, ya ahí vamos por buen lado. Juntan otro grupo de ratoncitos y bueno, los ratoncitos en los que les dan una dieta bien, una dieta sana, no tienen ninguna alteración, los ratoncitos están normales. Entonces lo que hacen ahora, a los ratoncitos sanos, les empiezan a dar antibiótico para matar su microbiota. Entonces quitar su microbiota y les insertan microbiota de los ratoncitos obesos. Se dan cuenta al pasar del tiempo que esos ratoncitos sanos, que estaban sanos, empiezan a generar las mismas actitudes. Empiezan a hacerse depresivos, empiezan a hacerse apáticos y ansiosos. Y además de que con el paso del tiempo empiezan a subir y subir y subir de peso, aún que les están dando una buena alimentación a esos ratoncitos. Entonces concluye que la microbiota se modificó y por lo tanto esos ratoncitos empiezan a generar depresión. Y lo mismo sucede en los humanos, ¿no? Entonces, indagando más a fondo, encuentran en esa microbiota que esa microbiota ya no estaba buena. Ya las bacterias buenas estaban por muy debajo. Y las bacterias negativas empezaban a liberar unas endotoxinas, ¿no? Son liposacáridos, lipopolisacáridos. Entonces, esos lipopolisacáridos son provenientes de las bacterias gram negativas que están en el intestino y producían citocinas proinflamatorias. Entonces, estas endotoxinas traspasaban las paredes del intestino, pasaban a torrente sanguíneo, llegaban a las células cerebrales y estas células cerebrales reaccionaban y eliminaban algunas sustancias que inflamaban al cerebro, ¿no? Lo inflaman. Inflaman, es decir, lo estresaban. Entonces, ese estrés hacía que se bloquearan los neurotransmisores, hablando principalmente de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor muy importante para la felicidad, del placer, de las emociones. Entonces bloqueaba ese neurotransmisor y por lo tanto afectaba en las emociones psicológicas, en las cuestiones psicológicas, ¿no? Porque no había ese neurotransmisor. Y ahí comprendieron que entonces la mala alimentación, una alimentación alta en grasas, una alimentación muy calórica, a lo que llevaba era a modificar la microbiota, a destruir la microbiota y hacía que se liberaran endotoxinas y se bloquearan los neurotransmisores y el paciente se deprimiera. Entonces, te das cuenta que todo va en secuencia. Sí. Entonces, y además de que también de la alimentación depende muchos metabolitos neuroactivos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, el ácido propiónico, el ácido acético, ¿no? Que son metabolitos neuroactivos. Entonces, esos también no llegan al cerebro y entonces no hay una estimulación. Y por lo tanto, es un paciente depresivo. Y sí, por lo regular, un paciente obeso, pues llega como sin ganas, muy pasivo, deprimido, y nos cuesta mucho trabajo poder llevar a ese paciente. Entonces, es aquí que yo digo es bilateral. El paciente obeso se puede hacer, puede generar una depresión. Digo, no es una sentencia, puede ser. Así como el paciente deprimido puede llegar a ser obeso. ¿Y cómo sucede esto? El paciente deprimido, él va a tratar, va a generar una ansiedad y va a tratar de compensar carencias, y busca gratificaciones inmediatas. Entre esas puede estar la comida.
Entonces son pacientes que están comiendo, comiendo, comiendo todo el tiempo. Ajá. Entonces, también, pues esto me va a llevar a otra cosa, ¿no? Como y como todo el tiempo, pero cosas que me causen cierta gratificación. ¿Y qué es lo que me causa gratificación? Pues las grasas saturadas, las harinas. ¿Y qué voy a hacer? Lo que ya explicábamos. Voy a alterar la microbiota y entonces viene el problema. Entonces, vamos así. Yo pudiera definirlo como una cuestión cíclica, ¿no? O sea, la obesidad me va a generar depresión, la depresión me va a generar obesidad y no voy a salir de ese ciclo mientras que no empiece a compensar muchas cosas. Por eso considero muy importante acercarse a los especialistas, ¿no? Para que, pues, determinemos yo nutricionalmente cómo puedo ayudar a mi paciente. Bueno, pues tengo que dar una alimentación baja en grasas saturadas, para empezar, ¿no? Tengo que dar una alimentación con ácidos grasos de cadena corta. También los omegas 3 interfieren ahí. Una dieta adecuada, balanceada, y también para tratar la cuestión depresiva, pues el psiquiatra, el psicólogo nos va a ayudar. Ajá. Hay que hacer la diferencia, como decía, no es una sentencia, ¿no? Se ha descubierto, se han hecho estos estudios y se ha descubierto. Pero puede llegarme un paciente obeso sin depresión, claro, es cierto también, y es muy fácil o es más fácil trabajar ese paciente, porque es un paciente que va a decir, va, hago ejercicio y no va a tener esa pesadez, no va a tener esos pensamientos negativos. Le voy a poner su dieta y él la va a llevar a cabo. Sin embargo, si ya es un paciente obeso, deprimido, pues voy a necesitar de la ayuda de un especialista, en este caso del psicólogo, del psiquiatra también puede ser. Ajá, entonces, él me va a ayudar en la cuestión emocional para que el paciente tenga el suficiente apoyo para que pueda llevar su dieta, porque le puedo diseñar la mejor dieta del mundo, pero él va a ser un paciente que cualquier dieta va a fracasar y no va a tener ganas de hacer ejercicio y difícilmente lo va a querer hacer. Ajá, entonces hay diferencias entre estos pacientes. Y por eso digo, también se vale el apoyo del especialista, del psiquiatra en este caso, o del médico también, si el paciente va a requerir otro tipo de cuestiones, también se derivan esos pacientes. Pero nutricionalmente, yo tengo que hacer eso, suplementar a mi paciente. ¿Y cómo lo voy a suplementar? Pues usando probióticos y prebióticos. Los probióticos, pues es un tipo de bacterias, que es lo que voy a hacer para reconstruir esa microbiota. Y los prebióticos es el alimento que le voy a dar a esas bacterias para que vivan. Ajá. ¿Y dónde los voy a encontrar? Pues bueno, los podemos encontrar en los lácteos también, de manera natural, en las frutas, en las verduras. Y de esa manera, bueno, pero de inicio, pues suplementar al paciente para que empiece a trabajar mucho más rápido y él sienta los cambios emocionales inmediatamente. Es correcto, sí. De hecho, es importante mencionar esta parte de que, como ya se dieron cuenta, no es imposible, no es imposible. Todo inicia en primera instancia con la voluntad, ¿no? Con la voluntad de uno mismo, el decir, quiero cambiar, pero importante, ojo, yo lo digo por la parte psicológica. Quiero cambiar, pero no por impresionar a los demás, o sea, no por el hecho de satisfacer a los demás, sino por el hecho de sentirme yo mismo, de decir, sí puedo hacerlo también, y también se vale entender esta parte. No es imposible, sí es un poquito tardado, sí es un proceso en el que se tiene que hacer, pero conforme se vaya haciendo y se vayan viendo los resultados, entonces ya cambiamos ese chip y vemos que cambiamos inclusive nosotros mismos en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a que si estábamos un poquito deprimidos, vemos que va cambiando las cosas, pero siempre, siempre es importante mencionar que es porque uno mismo ha empezado y uno mismo ha aceptado en primera instancia la situación, está dispuesto a afrontarla
y está dispuesto a hacer este tipo de situaciones como acudir al nutriólogo en este caso, para que empiecen ese proyecto que los va a llevar a tener una vida más saludable y se va a reflejar tanto en su ánimo como en lo físico y de ahí para adelante. O sea, han habido muchos casos en los que se ha visto que pareciera que puede ser imposible y los resultados han sido increíbles. Entonces, sí se puede, de que se puede, es muy importante. Y otra de las situaciones muy interesantes es el que no se dejen arrastrar por esta situación de la mercadotecnia. Es muy importante que sepan esto. La felicidad no está en el sobrepeso, la felicidad no está en la cantidad excesiva de azúcar, en la cantidad excesiva de grasa, todo esto, esta situación de la comida chatarra, pues sí tiene que ser pues un poquito más a fondo para erradicarlo, no solamente con etiquetar los productos, esta es otra de las preguntas que tengo, no sé, en esta situación, si tú me puedas explicar esa parte que ha sido pregunta en muchos casos de nutrición, esa parte de las etiquetas que dicen que no contiene azúcar y tiene más azúcar y, o sea, ¿a qué se refiere? Porque nunca he entendido esa parte de que sí tiene poca grasa y cuando se ve todo el contenido nutricional, pues es exceso de grasa. Entonces, también para entender un poco a qué se refieren este tipo de etiquetas, que no caigan en que porque dice que no tiene grasa, pues no lo va a tener, o porque no tiene azúcar, pues no la va a contener. Sí lo contiene, pero entonces, ¿a qué se refieren este tipo de etiquetas? Mm, pues mira, la cuestión de mercadotecnia nos hace muchas trampas, muchas trampas, ¿no? O sea, tratan de disfrazar su producto justamente para venderlo. Eh, se, se supone que hay normas. Para que yo pueda vender un producto debe de llevar un etiquetado y hay supervisiones en donde mi etiquetado tiene que ser lo que digo es lo que contiene. Ujú. En teoría sí debe de ser, pero hay muchas trampas, ¿no? Entonces, este, eh, pues yo, ¿cuál sería mi consejo? Pues más bien ver la etiqueta. Tal vez podemos hacer otra charla en enseñarles a leer etiquetas para que ustedes puedan leerlas, ¿no? Porque es un tema extenso para que me puedan ir comprendiendo, para que puedan ir sabiendo cómo leer etiquetas y la parte de frente que ya marcó el etiqueta, bueno, que ahorita es lo último de las normas, que establecer si es alto en grasas saturadas en código grande, ¿no? Exacto. Entonces, así debe de ser. Pero me imagino que va la pregunta por lo de los azúcares que dice cero azúcar y pruebas el producto y te sabe muy dulce. Bueno, es que esos son edulcorantes artificiales, o sea, endulzantes artificiales. Ajá, entonces cero azúcar, lo que llamamos azúcar, pero a lo mejor tiene otro tipo de endulzante. Ajá. Ah, Entonces, eh, pero no son recomendados en niños, por ejemplo, se debe de cuidar la cantidad. Y lo gracioso de este caso es que, bueno, algunos de ellos sí llegan a tener calorías, algunos no, pero como sabemos que no tienen azúcar, consumimos en mayor cantidad y recordamos pues que no solo son los azúcares, lo que percibimos como sabor dulce, sino las harinas, las grasas saturadas, todo lo que conlleva el producto que también puede llevar glúcidos, que no percibimos el saborcito. ¿No? exactamente, exactamente. Ese es a lo Sí, que me refería. Sí, porque es importante, bueno, el día de hoy pues, estuvimos hablando de microbiotas, fue una parte muy interesante. Eh, Creo como lo habíamos comentado, ¿no? Este tema pues, tiene mucho de dónde. Entonces ahorita hablando de los microbiotas, lo que mencionabas, esta parte del etiquetado, también entenderlo, este, pues también es bastante interesante. Creo que hemos visto que ahorita podemos, y es importante mencionarlo, pues vamos a tener más episodios como este,
más episodios como este, en el que hablemos acerca de la nutrición y vamos a tocar todos estos puntos que son muy, 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 muy interesantes y que son muy, muy importantes, pero que se han dejado a un lado porque la mercadotecnia los ha superado. Y entonces, el nivel de obesidad, simplemente hablando en México, hijo, pues es terrible, ¿no? Entonces, sí es importante ponerle atención porque, sí, yo sé que ahorita la pandemia pues, nos habla mucho del COVID, de las muertes por COVID, eh, pero también la obesidad no se queda atrás. Entonces, sí es muy importante atenderla y es bastante importante este tipo de temas para que lo entendamos. Ya lo habíamos visto, lo platicamos hace un rato, que más que otra cosa es por cuestiones de hábitos, hablando en niños. Y no sé, hablando un poquito más atrás de los niños, en los bebés, los recién nacidos, o inclusive todavía en la parte en la que están dentro de la pancita de la mamá, ¿cómo afecta en esa situación? Porque obviamente hablamos, y lo digo, ¿no? Hablamos acerca de los antojos en esta situación con las mamás, que se les antojan bueno, yo no sé, la verdad es que no desconozco esa parte, si realmente son antojos raros o si realmente son antojos que son muy excesivos en cuanto a grasas, en cuanto a sal, en cuanto a azúcar. Y eso, como cualquier otra situación en la parte donde hablamos acerca de la parte prenatal, eh, tanto, por ejemplo, la mamá que consume tabaco, que consume drogas, que consume algún tipo de sustancias, causa esa adicción ya desde que están en el vientre de la mamá. No sé tú qué piensas acerca de eso. Pues imagínate si el tabaco, si las drogas causa ese tipo de adicción a los niños, qué es el azúcar y qué son las grasas, ¿no? Entonces, no cambia. Y Entonces desde el puede vientre causar estamos adicción. dando, sí, 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 sí. De hecho, un niño puede ser diabético si la mamita llega a sufrir diabetes gestacional, puede desarrollarlo. O sea, si la mamita no se cuida, también el bebecito la lleva y entonces debemos de tener un máximo control por el bebé, tanto por la madre como por el bebé. Ajá, porque todo se lo estamos comunicando al bebé a través de la sangre. Entonces, eh, pues lo primero que les metemos a los pequeñitos es una mala alimentación, ¿no? Entonces, y ya cuando nacen los bebés, bebecitos macrosómicos, ¿qué quiere decir? Que pues que tienen un peso muy superior, arriba de los 3,5 kilos, ya no es un peso normal. Ah, ok. Y pues desde ahí empezamos con problemitas de la alimentación de la madre. Aquí, Esa es una parte muy mira, importante, ¿eh? ajá, yo aquí tengo un conflicto muy grande y cuando me llegan los pacientes niños, y tal vez algunas personas difieran de mí, pero yo siempre les digo, híjole, eh, trabajo con los pequeñines, pero trabajo más con los papás. Ajá, porque los niños no se hacen, los hacemos. Ajá, entonces, si yo no le proporciono los alimentos al pequeño, él no va a tener la forma de cómo adquirirlos. Es porque yo se los estoy dando, es porque yo le estoy enseñando. Entonces, yo como madre, como padre o como encargado del pequeñito, ¿cómo quiero que sea mi hijo? ¿No? Entonces, ¿quiero que sea obeso? ¿Quiero que sea un niño deprimido? ¿No? Pero si quiero que sea un niño sano, entonces comienzo por mí. Yo cuando llegan las madres de familia les digo, excelente, porque no nada más te voy a cambiar a ti, voy a cambiar a los que dependen de ti. Ajá, Exactamente. entonces, si mamita no compra galletas, pues los niños no van a tener galletas, ¿no? Y entonces, si mamita aprende, los niños van a aprender. Si mamita hace una comida saludable, pues los niños van a querer comida saludable. Ajá, entonces, si yo como mamita, pues como tremendamente mal, pues obviamente, pues el pequeñito va a comer así. Ajá, entonces, siempre, siempre en estas situaciones
Sí trabajo con los niños y les digo que soy muy consentidora de los niños, pero me voy más con los papás. Ajá. De hecho, hay veces que he platicado a solas con los papis y les voy explicando, los voy educando, porque no es a los niños. Ajá. Entonces, eh, pues ellos no tienen las cosas. Y yo no me gusta ni romantizar ni normalizar la obesidad. Ajá. Menos en niños y ni en adultos. Pero aquí yo sí quiero destacar un punto, bueno, saliéndome un poquito y hablando de lo del tema. Este, el que el paciente decida ya hacer algo, que diga, ah, caray, tengo un problema y se acerque con nosotros, nosotros debemos de tener la capacidad de poderlos llevar. Ahorita estoy explicando un poco, ¿no? Puede ser su microbiota que también está afectada, Ok, puede ser sus emociones. Entonces, siempre hay una salida y en cuestión nutricional hay una explicación. Yo siempre les digo, pasado, pasado, ¿no? Vamos a echarle muchas ganas. Los y las quiero contentas, motivados. Si tienen algún problema, platíquenme y entonces derivo con el especialista. Con toda la actitud, apapáchense, rompan eso, es romper esos hábitos y echarle con todas las ganas. Ajá, entonces yo hay veces que les digo, entiendo por lo que están pasando, este, pues vamos a suplementar, pues vamos a hacer ejercicio. Y entonces ellos empiezan a ver sus cambios inmediatamente en la forma de nutrirlos, porque hasta ellos me dicen, ay, me siento mucho mejor, me siento con más energía, ya mis pensamientos negativos se están yendo. Ay, son mujercitas más fuertes, les digo, mentalmente, porque ya son exactamente, más, sí. ¿no? Ay, me siento mucho mejor, con mayor energía, ay, mire, ya hasta pienso diferente, ay, entonces, y hablando nutricionalmente, porque es mi rama, lo que yo estoy trabajando, y corroboro lo que hasta ahorita se ha estudiado, ¿no? Teniendo una microbiota sana, alimentando adecuadamente al paciente, suplementando si es que sí lo requiere el paciente, con eso se van viendo muchos logros y se va evitando también un problema de depresión o de obesidad también. Sí, es correcto, como lo comentábamos, así como decimos que el padecimiento va de la mano obesidad con depresión, también la solución va de la mano con el optimismo y la baja de obesidad o de sobrepeso. Entonces sí es importante que se tomen este tipo de casos, sobre todo lo que mencionaba, sí es muy importante. Primero ver qué es lo que lo está causando, qué factor es lo que lo está causando, si es una depresión, si es como tú lo mencionas, las microbiotas, o si es otro tipo de padecimiento, entonces se canaliza, se trabaja, pero de que hay solución, hay solución. Entonces, hay Exacto. que ir como Hay que en esa especialistas parte. Exactamente, y que ellos exactamente. se sientan tranquilos. Siempre les digo, olvídense de todo, abandónense conmigo, yo ya, el problema es para mí. Sí, Entonces, exactamente, porque sí, para obviamente es importante que sepan que tú eres la experta, que tú estudiaste y sabes que para todo ese tipo de padecimientos hay una solución. ¿Cómo hay que trabajarlo? Eso es lo que se busca. Y de ahí se parte la solución. Entonces, es el 50% de que uno quiera hacerlo, como tú lo mencionas, que se haga el propósito de hacerlo, y el otro 50%, pues es con la ayuda del experto, en este caso tú como nutrióloga, el que los guíes para que ellos puedan hacerlo. También recuerden que está en que uno mismo le eche ganas, lo lleve al pie de la letra como el experto lo está diciendo. Digo, yo creo que ningún experto lo está haciendo por hacerle algún mal, al contrario, por eso es que se recurre a los expertos y lo va a hacer. Tal vez cueste un poco de trabajo o más trabajo al principio, tal vez los resultados no se van a ver tan rápido como uno quisiera, eh, pero de que se van a ver, las soluciones se van a ver y se van a ver conforme vayan avanzando, el chip va a cambiar y entonces se le va a echar más ganas y
empezamos con una caminata de 10 minutos, a lo mejor para la siguiente semana ya van a ser 15 minutos. Si en algún momento nos cuesta un poco de trabajo cambiar lo que son las grasas por verduras, pues a lo mejor ya la siguiente semana ya vamos a aumentarlo un poquito más y conforme se vaya viendo y se vayan viendo los resultados, pues entonces se le va a echar más ganas. Entonces, pues ya, todo lo demás, ustedes lo van a ver solo. Exactamente. Así, así. En cuestión psicológica les ponen metas, ¿no? Los Es van como poco a poco, el cambio. Y de pronto yo no, yo les digo, inténtalo dejarlo por 2 días. Ajá, Y exactamente, con sí, esos sí. 2 días cuenta que no pasó nada, ¿no? O sea, de pronto sí, hay pacientes que sí dicen, no, de plano no, ok, vámonos con calma. Hay pacientes que les digo, inténtalo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, recuerden que es Sí, también. importante pasar esta situación de proponerse metas, a lo mejor a corto, a mediano, a largo plazo. Lleguen a Ujú. esas metas, y ustedes mismos van a ver los resultados y ustedes mismos nos van a decir si no ha cambiado, por lo menos un poquito, pero ha cambiado. Y con ese poquito que ha cambiado, de ahí uno puede ver que sí se ha cambiado. O sea, lo importante aquí es ver que sí se ha cambiado, aunque sea mínimo, pero se ha cambiado. Y de ese mínimo, la siguiente vez va a ser el doble del mínimo. Entonces ya va a ser, y así nos seguimos hasta que veamos los resultados. ¿Cierto o no? Sí, cierto, cierto. Luego les digo, ¿cuánto tiempo les duró llegar a este punto? No, pues 10 años, 5 años, 6 años. Ok, dame chance de trabajar un año, ¿no? Vamos a trabajarle un año, pero un año así, y vamos poco a poco, vamos, ¿no? Y efectivamente, así es, así es. Entonces, no es una solución de hoy para mañana, no se soluciona de un momento a otro, eso sí vamos a estar conscientes, pero si tomamos la decisión hoy, de aquí a 6 meses estaremos platicando de otra situación y no de la misma situación en la que estamos Es encharcados. correcto. Porque también creo que sería un tema bastante interesante, ya después, como habíamos comentado, hay muchos temas que tocar. Esta parte que también se vale decir las cosas como son, ¿no? El decir sí, no va a haber un cambio de la noche a la mañana, es progresivo, puede ser lento, puede ser un poco más rápido, todo depende también de las ganas que le eches, pero que también no existen los productos milagro, de los que tanto también se ha mencionado, que en 2 días tú ya vas a bajar los 10, 20 kilos, eso no existe. Si hay solución, pero Claro, ese tipo de situaciones no muy, existen. muy, sí, sería un Entonces, tema muy interesante, productos milagro, para que vean el riesgo que hay en los productos milagro y que nada, nada va a solucionar el problema si es que no lo solucionamos de raíz. ¿Y cuál es la raíz? La alimentación. la Ajá, alimentación, entonces, los o pues hábitos, los hábitos también puede ser por una enfermedad, hablamos de hipotiroidismo, hablamos de ovario poliquístico, pero una vez que se soluciona o se atiende la enfermedad, por ejemplo, hipotiroidismo, ya que se detecta, se atiende y se empieza su proceso también de pérdida de peso. O sea que nada va a ser como justificante, pero sí es una condición que nos puede afectar. Ujú. exactamente. Este, pero destacan más los hábitos alimenticios. Entonces, pues te imaginas, si es un paciente que tiene un hipotiroidismo, que no lo sabe, porque hay pacientes que no lo saben durante años, este, y que toma productos milagro, o Está haciendo sea, más daño. es, sí, muchísimo daño. Entonces, se está afectando muchísimo y por eso, pues es muy, muy, muy importante que acudan con un especialista. Exacto, también es importante mencionarlo, que no por tratar de ahorrarnos unos cuantos pesos, al final vamos a terminar pagando los miles, porque si los productos Exacto. milagros nos pueden costar 10 pesos a la larga, una cirugía,
algún padecimiento ya crónico que nos cueste medicamentos de por vida y que nos cuestan por meses, híjole, pues va a ser mucho más que invertirle un poquito en el nutriólogo, en seguir la dieta que nos va a dar el nutriólogo y que después pues ya todo va a ser diferente. Entonces también es importante mencionar esta parte. Y la otra, que nunca es tarde para iniciarlo. Aquí no existen las edades y eso es importante. Pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos jóvenes, pueden ser adultos mayores, pero si uno quiere hacerse el propósito de hacerlo, se puede. Claro, claro. Es ¿Qué? cuestión de decidirlo y de reconocer, sí, tengo un problema. Exactamente, vamos a Claro que sí. trabajar. Para eso están los expertos, para eso tenemos a nuestra experta, la licenciada Ana Victoria Osorio, que está aquí con nosotros. Y bueno, ¿cómo podemos contactarte para, en algún caso de quienes nos está viendo y nos está escuchando, pueda hacer alguna cita contigo? Por medio de Facebook, en Facebook estoy como Ana Victoria Osorio. También podemos dar el número telefónico sin problema, que se contacten ya sea a Cucadi o que se contacten conmigo y se proporciona el número telefónico y también por medio de Instagram, por medio de un mensajito, con mucho gusto los atiendo. Ok, recuerde que pues quienes nos escuchan aquí a través de Cucadi, de cursos de capacitación a distancia IG, ya sea por el podcast o por algunas de nuestras redes sociales, tienen por ahí un descuento, ya después se los estaremos informando para quienes quieran concretar una cita, así que ustedes no se preocupen, para eso están los expertos, para ayudarlos y siempre van a estar a su disposición. Pues, licenciada, de verdad agradecemos muchísimo su tiempo. Yo creo que ya más adelante estén atentos a nuestras redes sociales, como lo habíamos comentado. Vamos a tener varios episodios hablando acerca de estos temas selectos en nutrición. Y por ahí estamos trabajando, también lo van a ver, y por ahí va a haber un curso para que estén al pendiente. Lo estamos trabajando, no se desesperen, va a ser un curso muy bueno, entonces sí tienen que estar al pendiente de las redes sociales para que en cuanto salga, pues ustedes si desean inscribirse a este curso, lo pueden hacer. Y si no, pues también nos pueden estar escuchando a través de nuestro podcast, de tu podcast de Cucadi IG, para que nos escuchen, opinen, interactúen con nosotros. Perfecto, pues licenciada, agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo la valiosa información que obtenemos a través de este tipo de charlas que tenemos. De verdad que agradecemos muchísimo su tiempo. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes y pues aquí estamos con mucho gusto. Ya sabes. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, así es como concluimos nuestro episodio número 10 de tu podcast de Cucadi IG. Nos vemos en nuestros siguientes eventos. Que pasen una excelente tarde y hasta la próxima. Cucadi IG llega hasta ti con cursos, eventos, entrevistas y más. Nos vemos en nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.